colocarnos en pie para cantar este precioso himno. Ama el pastor sus ovejas con un amor sin igual. Ama el pastor su rebaño con un amor sin igual. Ama el pastor a las otras que descarriadas están, y conmovido las busca por donde quiera que va. Por el desierto errabundas, las ves sufrir penas mil, y en su brazo la lleva, tierno de vuelta al redil. Ama el pastor sus corderos, ama muy tierno el pastor a los errantes heridos, se oye gemir de dolor. Ved al pastor conmovido por los collados buscar, y los corderos en hombros venlo llevando al hogar. Por el desierto errabundas, las ves sufrir penas mil, y en su brazo la lleva, tierno de vuelta al redil. Son delicados sus pastos, tranquilas tus aguas son, que los aquí, oh Maestro, danos hoy tu bendición. Haz que seamos fervientes, llénanos de santo amor, por las ovejas perdidas de tu redil, buen pastor. Por el desierto errabundas, las ves sufrir penas mil, y en sus brazos la lleva, tierno de vuelta al redil. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, damos gracias al Señor por los hermanos que están esta mañana aquí. Yo sé que nos faltan unos cuantos hermanos, porque pienso que está empezando una temporada de flu por aquí, ¿no? Hemos tenido familias, 3 familias que han estado con problemitas de catarros. Cuídense mucho, cuídense mucho. Hay que aumentar las cantidades de vitamina C, hay que tomar continuamente ajo. Recuerden, cuando tengan un poquito de sensación en la garganta, inmediatamente cojan un ajito y se lo chupan como se comen un chicle, así, porque es delicioso, delicioso, y se va inmediatamente esa gripe y podemos estar sanos, saludables. Así que no quiero ver varios hermanos que falten porque estén enfermos por la gripe. Así que mucho, recuerden, sobre todo el ajo, quieran bastante el ajo. Ustedes saben de otras hierbitas, ¿no? Y de otras cosas que usar, pero es muy importante. Hoy no vamos a tener un sermón, hoy vamos a tener un estudio bíblico, porque a veces vale la pena aclarar algunas cosas. Nosotros a través de nuestra vida cristiana como adventistas escuchamos muchas veces cosas que se quedan en nuestra mente que
frases o dichos que pasan luego a la tradición adventista y entonces nosotros la seguimos repitiendo. Inclusive con la sierva del Señor, con la hermana White, por ahí yo tengo una lista de 8 cosas que decimos que dice la hermana White que nunca ha dicho. Y decimos, la hermana White dice tal cosa y no lo ha dicho. Es porque lo hemos escuchado alguna vez desde el púlpito y todos empezamos a repetirlo. Cuando acordamos ya eso está generalizado. Y hoy vamos a hablar de un tema que es bien interesante. La palabra que es negativa para los niños, pecado, así que qué palabra tan fea, ¿no? El pecado. Pero vamos a tener que decirlo, pronunciarla algunas veces. Una de las expresiones que se nos ha quedado y que yo he escuchado muchas veces desde hace mucho tiempo es: todos los pecados son iguales ante Dios. El otro día estábamos estudiando en la noche y un hermano dijo eso. Y luego otra hermana lo apoyó y otra hermana lo apoyó y dije, ay, sí, óigame. La verdad es que sí, como que lo tenemos. Y no es ningún pecado que estamos cometiendo. Es que eso pasa entre nosotros. Y a veces nosotros tomamos esas ideas porque leemos algunos textos de la Biblia que son un poquito difíciles, así como estábamos estudiando en la escuela sabática, textos que son contradictorios. Y pensamos que es así. Entonces, eso tiene ciertas implicaciones. Y yo quiero aclarar, pienso que como pastor es mi deber tratar de aclarar ciertas situaciones. Yo mismo he tenido que cambiar muchas cosas a lo largo de mi vida, así que no se vayan a sentir en ningún sentido mal porque usted pensaba de esa manera. No es ningún pecado. En primer lugar, vamos a definir rápidamente lo que la Biblia define que es pecado. El texto más conocido para nosotros es 1 Juan 3:4. ¿Es transgresión de qué? De la ley. Es la definición más clara del pecado en la Biblia. Pero hay otra definición. Por ejemplo, Oseas 4:8 y Oseas 13:12. De hecho, no vamos a leer los textos porque son muchos. Y el que quiera tener este manuscrito después me lo pide y se lo puedo enviar, o la próxima vez se lo puedo entregar. Si quiere un correo electrónico, quiere que se lo envíe, está muy bien. Oseas dice que la maldad es pecado. Y Jonás 1:2 dice que la maldad es pecado. La palabra maldad se encuentra mucho en la Biblia, 221 veces la encontramos en la palabra de Dios. Otra tercera definición de pecado es lo que no es de fe es pecado. Está en Romanos 14:23. Pablo dice que si no tenemos fe ya estamos pecando. Terrible, ¿no? 1 Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. Otra definición. Ahora, queremos resaltar algo. Todos los pecados son aborrecibles ante Dios. Y por eso algunas veces decimos, no, todos los pecados son iguales ante Dios. Porque todo pecado es aborrecible ante Dios. Por pequeño que sea el pecado, si no es confesado, si no es abandonado, si no dejamos de hacer lo que estamos haciendo, por pequeño que sea, eso nos va a separar de la vida eterna. Romanos 6:23 dice que la paga por el pecado es ¿qué? La muerte. Así que vamos a estar separados. ¿Qué términos? Ya pasamos la primera parte del estudio. Ahora, ¿qué términos da la Biblia para el pecado? ¿O cómo clasifica la Biblia los pecados? Por ejemplo, en Levíticos 4:2, versículo 13, versículo 22, capítulo 27 y el capítulo 5, versículo 5, había pecados por yerro. Cuando una persona pecaba por yerro, tenía que ofrecer cierto tipo de ofrenda. ¿Qué es un pecado por yerro? Porque se equivocó. Yerro es equivocación. Resulta que un buen adventista quiere hacer la voluntad de Dios. Pero en el proceso de hacer la voluntad de Dios, hace su propia voluntad, pensando que está haciendo la voluntad de Dios, ¿no? ¿Han escuchado ustedes que dicen, no, el Señor me mostró eso? Y a los 8 días el hermano mismo está diciendo, me equivoqué. Entonces, el pecado por hierro es como cuando usted está apuntando al blanco en un campo con una flechita, ¿verdad? O con un dardo,
usted quiere darle al punto central, pero se le va muy lejos. Así que usted queriendo hacerlo bien, lo hace mal. Son pecados por hierro. Ahora, hay otro pecado que en la Biblia se define como iniquidad. La palabra iniquidad está en Génesis 49:5, Éxodo 34:7, Levítico 22:16, Números 5:31. Hay muchos textos de la Biblia que definen un tipo de pecado que es la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Es injusticia o gran maldad en el modo de obrar. La Biblia no clasifica nunca el pecado por hierro, que usted queriendo hacer lo mejor se equivocó. Nunca lo clasifica igual que cuando existe iniquidad. Porque cuando existe iniquidad en usted hay maldad, hay injusticia, hay una gran maldad en el modo de obrar. ¿Están viendo la diferencia, mis hermanos? Ahora, también la Biblia define otro tipo de pecado, como es el pecado de rebelión. El pecado de rebelión está en Éxodo 23:11 y Josué 22:22. Y ahora vamos a ver precisamente qué pasaba con ese tipo de pecados. Así que la rebelión, ustedes ya saben que son pecados de soberbia. La persona se rebela, es altanero, es orgulloso, es pedante, se rebela. También hay otro tipo de pecado que es la prevaricación. Levítico 6:1-6, Josué 22:20, Job 14:27, 17, Daniel 8:12. Pero la prevaricación es faltar conscientemente a los deberes de su cargo o tomar una decisión con plena conciencia de que es injusta. Prevaricar es violar la ley a sabiendas, es cometer un pecado a sabiendas y sobre todo cometer injusticia a sabiendas. Cuando un funcionario del Estado, por ejemplo, coloca leyes que sabe que van a perjudicar al pueblo, pero él lo necesita para mantener su imagen, es prevaricar, porque está cometiendo una injusticia sabiendo que es injusto. Así que el pecado es violar la ley a sabiendas. También estaban los pecados de ignorancia, en Levítico 5:18, Números 16:24, Hechos 3:17. Usted pecó y no sabe que pecó. ¿Por qué? Porque era ignorante. No lo sabía. Así que el Señor instituyó dentro del santuario, dentro de la economía judaica, introdujo eso que debería presentarse también sacrificios por la ignorancia del pueblo. Y ese sacrificio de la mañana y de la tarde era precisamente para cubrir la ignorancia del pueblo a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. También hay otra terminología para el pecado que es transgresión. Josué 22:16. Es ofensa, es desobediencia. Josué dice: ¿qué transgresión es esta que habéis cometido? Si leemos Josué 22:16, ustedes van a encontrar que cuando... vamos a leerlo, Josué, quizás abran sus Biblias para ese texto. Vamos a leer de todas maneras algunos textos de la palabra del Señor, pero Josué, capítulo 22, el versículo 16, dice: toda la congregación de Jehová dijo así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartarlos hoy de su ley de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Así que aquí al pecado se le da 3 terminologías por lo menos: transgresión, prevaricáis y rebeldía. Así que hay pecados que son bien complicados porque involucran varias acciones en la persona, en el ser humano. Así que hemos visto en segundo lugar que el pecado se define en la Biblia de diferentes formas de acuerdo al pecado. ¿Está bien? Diferente un pecado de ignorancia a la prevaricación. Es diferente un pecado por hierro a la soberbia o a la rebeldía. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, ¿por qué a veces nosotros decimos que todos los pecados son iguales ante Dios? ¿Qué es lo que nos lleva
a decir eso? Bueno, uno de los textos es Santiago, el capítulo 2. Yo creo que vale la pena que leamos Santiago, ¿verdad? El capítulo 2. Santiago el capítulo 2 y los versículos 10 al 12, dice el apóstol Santiago: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. El texto más complicado es el versículo 10, porque dice que el que viola un mandamiento se hace culpable de todos. La palabra que está empleando Santiago ahí es culpable. Espero que los traductores lo hayan hecho bien. Se hace culpable de todos. Pareciera que Santiago estuviera diciendo el que codicia ya también se hace culpable de violar el sábado, de deshonrar al padre y a la madre. Pero realmente eso no es lo que está diciendo el apóstol Santiago, porque él lo aclara en el versículo 11. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces lo que Santiago está diciendo es: cuando yo violo un mandamiento, estoy violando la ley de Dios. Y voy a poner un ejemplo que lo puse en un escrito que por ahí repartí, y que la verdad fue que, ¿por qué decidí yo hoy predicar aquí de eso? Porque le dije a una de las damas: bueno, ¿y leíste el tratadito que te entregué sobre el pecado? Ay, pastor, sí sabe que no lo leí. Ah, ok, no lo leyó, lo llegó y lo archivó. No sé, yo voy a explicarlo porque posiblemente los hermanos lo necesiten. Mire lo que pasa. Supongo que yo voy en mi carro y no hice un giro adecuado, ¿cierto? En vez de ir a la derecha, me fui a la izquierda y me vio el policía. Y entonces me puso las lucecitas y adelante me para y dice: Rafael, ¿tú sabes por qué te pararon ahí? Sí. Me di cuenta ahora que hice un giro mal. Ok. Pero ¿sabes qué? También te voy a poner un ticket por haber hecho el mal giro, haber girado mal. Pero de una vez te voy a poner un ticket porque como tú infringiste la ley, te voy a cobrar que te pasaste el semáforo en rojo, que no hiciste un stop, que ibas a velocidad fuerte. Y yo le dije, le voy a decir, pero señor, yo hice el giro mal, pero yo venía a mi velocidad correcta, he hecho todos mis stops, no he pasado ningún semáforo en rojo. Y si me lleva a donde el juez, le digo: señor juez, ¿por qué me va a culpar de que me pasé el semáforo en rojo si yo lo único que hice fue un giro a la izquierda? ¿Cierto? Entonces, es lo que está tratando de decir Santiago. Santiago está diciendo: cuando nosotros quebrantamos un mandamiento, estamos quebrantando la ley de Dios. Cuando vamos a un juzgado, el juez dice: quebrantaste la ley. Y es posible que no me diga cuál exactamente fue el artículo que quebranté la ley, pero estoy quebrantando la ley. Otro texto que es un poquito controversial es en la palabra de Jesús, recuerden, en San Mateo 5:28, San Mateo 5:28, perdón, es San Mateo. San Mateo, el capítulo 5, el versículo 28. Estoy un poco lento para buscar, ¿verdad? 5:28. Dice la Escritura: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor Jesús fue el que nos dijo eso. Y por lo tanto es una verdad que se comete adulterio cuando yo codicio a una mujer para estar con ella. Y entonces decimos: bueno, fue igual lo que hizo mi vecino, pero resulta que él tiene una niña que está embarazada. Adulteró también, pero yo adulteré en mi mente, pero el vecino adulteró de hecho, ¿no? Y es muy interesante que la palabra adulterio no la traje hoy a colación, pero tiene dos palabras diferentes para definir adulterio. Una de ellas es porneía, ¿cierto? Entonces, hay una diferencia, aún con la misma palabra, no es igual. Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15.
Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es una verdad, ¿cierto? Y el Señor ya lo dijo, el que odia locamente contra su hermano es homicida. Aquí el apóstol San Juan lo vuelve a repetir. Y si yo albergo ese odio en mi corazón, pues no voy a entrar al reino de los cielos. Pero creo que esto aún, si paso del odio a los hechos, aún el pecado ya puede hacerse mayor, y eso es lo que queremos y estamos estudiando, que aún el Señor mismo no ve todos los pecados como iguales. Y ahora vamos a ver por qué. Okay. Vamos a ver las distinciones. Por ejemplo, vamos a entrar a las distinciones. En Génesis 4:15, el Señor le dijo a Caín, porque cuando el Señor le dijo, vas a andar errabundo por todas partes, Caín le dijo, Señor, y cualquiera que me viere, me va a matar. Y el Señor, ¿qué le dijo a Caín? Le dijo, si alguien te hace daño, si alguien te mata a ti, voy a castigarlo 7 veces más. O sea que ya estamos viendo que hay como una injusticia con quien mate a Caín. Va a ser castigado 7 veces. Ya hay una diferencia en el castigo, ¿cierto? En Génesis 18:20 dice, por cuanto el clamor contra Sodoma se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Cuando el Señor estaba hablando con Abraham, y Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, el Señor le dice, mira, es que el pecado de Sodoma y Gomorra se ha agravado en extremo. Así que hay pecados que son agravados, son agravantes, son mucho mayores que otros. Si no, el Señor no estuviera utilizando esa palabra, esa frase aquí. Ahora, Éxodo 32, 20 y 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Éxodo 32, 20 y 21. Ustedes recuerdan el incidente del becerro de oro, ¿cierto? Y Aarón dice, no, fue que le dije que trajeran oro, lo echamos en el fuego y salió un becerro. Oye, ¿cuántos creen que salió el becerro porque lo echaron al fuego? No. Ninguno, ¿verdad? Aarón lo hizo. Y ahora Moisés le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Esa expresión de tan gran pecado está haciendo una comparación que tiene que ver con diferencias. Ahora, permítame hablar aquí uno de los pecados más cometidos por nosotros los seres humanos, que es la mentira, ¿no? La mentira. Y sí, la mentira es mentira, ¿no? La mentira es mentira. Y la mentira no tiene ningún color, ¿no? No hay mentiras blancas, aunque de pronto, ¿no? Ni piadosas, aunque de pronto, ¿no? Vamos a ver. Y la Biblia es muy clara y dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Está dentro de los pecados que nos excluirán de la patria celestial. Pero mi pregunta es, ¿ve Dios las mentiras todas iguales? Quiero inquietarlos con 2 ejemplos. Uno fuera de la Biblia y otro de la Biblia. A ver ustedes qué piensan. Tendrán que llevarse sus pensamientos a su casa, sacar los análisis ahorita porque no les voy a dar la oportunidad de que hablen, pero los quiero poner a pensar. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo héroes que escondieron a los judíos para que Hitler no los asesinara. Hitler los iba a mandar a los campos de concentración, a las cámaras de gas, solamente porque eran judíos. Y esos héroes que escondieron a los judíos, hicieron pasaportes falsos, dijeron mentiras diciendo que no escondían a nadie. Y una comisión bajo el nombre de la Autoridad de Israel para el Recuerdo de los Héroes y Mártires del Holocausto, organizada por Yad Vashem y dirigida por la Corte Suprema de Israel, ha recibido el encargo de recompensar a las personas que ayudaron a los judíos y de honrarlos con el título de justos entre las naciones.
En enero del 2007, 21.758 habían recibido ese honor. Y el otro día leí, no recuerdo dónde y no anoté el nombre, los nombres de por allá de alemanes y son difíciles, pero hubo personas que escogieron personalmente a 1,000 o 1,000 y tanto de judíos y tuvieron que mentir cuando llegaban los soldados judíos, los soldados alemanes, a buscarlos y a matarlos. No, por aquí no hay nada, yo no tengo aquí a nadie, yo no estoy escondido. ¿Cómo? Schindler. La lista de Schindler. El señor Schindler escondió a más de 1,000. Y dije que yo no le iba a dar oportunidad a nadie de hablar, pastor. Sí. Gracias por recordarme de eso. Claro, por recordarme de eso. Sí. Y posiblemente tuvo que decir mentiritas para poder esconderlos y salvar la vida de ellos. Yo les dije que solamente le iba a dar inquietudes en su mente, ¿no? No estoy diciendo, ni estoy diciendo si hicieron bien o hicieron mal. Ahora, pero vamos a otro texto bíblico. Ahora vamos a la Biblia, vamos a Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Nosotros conocemos ese texto, ¿no? Nos gusta mucho. Y entonces dice, y Josué, hijo de Nun, envió desde los versículos 1 en adelante hasta el 24, así que vamos a leer solamente. Envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles a andar a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey Jericó envió a decir a Rahab, saca a esos hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos deprisa y los alcanzaréis. Mas ella les había hecho subir en el terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes conocen el resto de la historia. Y esta mentirosa fue recompensada. ¿Cierto? Porque ellos, los espías, le dijeron, mira, sí, vamos a bajar por aquí, nos vas a bajar con esta soga, por favor deja esta soga ahí puesta, porque el día, muy pronto vamos a tomar Jericó, y reúne a toda tu familia, tráela, todos los que estén aquí van a poder salvarse por esta mentirosa. ¿Cómo está viendo Dios eso? ¿Verdad? Bueno, yo no sé cómo lo está viendo el Señor, pero lo traigo a la mente. ¿Cómo le podemos llamar a esa mentira? Piadosa, blanca, ¿qué color le ponemos? ¿O no le ponemos color? Ni a Schindler tampoco ni a los demás. Okay, muy bien. Vamos a entrar en otro aspecto del estudio. En el Antiguo Testamento habían pecados que no podían ser expiados, o sea que no había perdón. O sea que ya estamos viendo que los pecados son diferentes, porque si había pecados que no podían ser perdonados, que no podían ser expiados, eso me dice a mí que no todos los pecados pueden ser iguales. O yo no sé si estoy equivocado o no. Por ejemplo, Levíticos 21:5, ofrecer los hijos a Moloch. El que ofrecía a los hijos a Moloch en sacrificio era cortado inmediatamente del pueblo, era la orden del Señor. Ahí no había ningún sacrificio que pudiera hacer la persona. Cometer adulterio con la esposa de su prójimo, amigo, Levíticos 20:10. Con la madre, por ejemplo, Levíticos 20:11. Con la nuera, capítulo 20:12. Para esto se emplea porque ha cometido gran perversión. Así que no solamente perversión, sino gran perversión.
La homosexualidad, el que se uniera hombre con hombre inmediatamente, no había expiación para ese pecado en Israel. Eso lo dice Levítico 20:13. Tomar por mujer a la madre y a la hija, versículo 14, 20:14. Tener cópula con animales, Levítico 20:15 y 16. No había expiación para quien hacía eso. Tener relaciones íntimas con la hermana, Levítico 20:17. Ahora, eso en el Antiguo Testamento. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Mateo 11:20 a 23. El Señor les dice a los de Bethsaida, les dice: más tolerable el castigo en el día del juicio para Tiro. En verdad os digo que será más tolerable el castigo en el día del juicio para Tiro y Sidón que para los de Bethsaida. ¿Por qué los de Bethsaida eran más culpables que aún los de Tiro y Sidón, que estaban más arribita, al norte de Israel? Porque los de Tiro y Sidón eran gentiles. El Señor no realizó su ministerio, fue de repente por ahí, pasó por ahí. Pero en Bethsaida el Señor realizó, así como en Capernaum, el Señor estuvo permanentemente en esos lugares. Y ahora el Señor dice: mire, en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para los de Tiro y Sidón que para los de Bethsaida. Y ustedes pueden leer el resto en Lucas 10:13 al 16 y Mateo 11:20 al 23. También en Mateo 11:23 y 24 dice: y que será más tolerable el castigo para Sodoma que para Capernaum. ¿Por qué iba a ser más tolerable el castigo final para los de Sodoma y Gomorra que para los de Capernaum? Porque el Señor hizo de Capernaum el centro de su trabajo misionero. Y ahí hizo la cantidad de milagros y dio muestras de que Él era el Hijo de Dios. Y los de Capernaum lo rechazaban. Entonces en el día del juicio va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra. Aquí estamos hablando de diferencia inclusive en el castigo. Ahora la parábola del siervo infiel está en Mateo 12:41 al 48. Es muy interesante, vamos a leerlo porque ese es muy clarificante de nuestro tema en esta mañana. Lucas 12:41 al 48. Note lo que dice el Señor. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a ellos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Noten ahora lo que dice: mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, y vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Cuál es la diferencia de los dos siervos? El uno conocía lo que debía hacer y el otro no conocía lo que debía hacer. El que no conocía lo que debía hacer hizo lo mismo que hizo el que conocía. Y entonces el Señor dijo: bueno, tú conoces y no hiciste lo correcto, vas a recibir muchos azotes. El que no conociendo la verdad recibirá menos azotes. Así que estamos hablando ya que la recompensa no va a ser igual, ¿verdad? No va a ser igual. Muy bien. Juan 19:11. Resulta que cuando Pilato vamos a leerlo, San Juan 19:11. San Juan 19:11. Respondiendo Jesús, está hablando ahí con Pilato. Respondiendo Jesús dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba.
Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato se lavó las manos, entregó a la gente, dijo, ahí está, crucifícalo. Pero el Señor le dijo, mira Pilato, tiene mayor pecado el que me entregó a mí, a ti, el que me entregó a ti, a mí. ¿Quién había entregado a Jesús? Primero Judas lo entregó a los fariseos, a los sacerdotes, y luego los sacerdotes lo entregaron a Pilato, ¿cierto? Ellos tenían mayor conocimiento, por lo tanto tenían mayor culpa. Iban a recibir mayor castigo, y en el día del juicio van a recibir mayor castigo. Hebreos 10:28 dice, el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. Y luego agrega en el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo del Hombre, de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Señor está haciendo aquí una comparación. El que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente, eso decía la ley. Pero luego, ahora el Señor dice, ¿cuánto mayor castigo será el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Así que estamos viendo no solamente las diferencias en el aspecto del castigo a medida que estudiamos la palabra del Señor, sino que estamos viendo al mismo tiempo que todos los pecados no pueden ser iguales, porque están recibiendo mayor castigo. Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de Dios. Ahora, el último texto, yo creo que es la perla del asunto, en el Nuevo Testamento, de pecados que no podían ser expiados, por ejemplo. 1 Juan 5:16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Creo que la traducción debiera ser, por lo cual yo digo, no se pida. Pecados de muerte, pecados no de muerte. Dice San Juan, hay pecado que no es de muerte, porque puede ser expiado, pero hay pecados que son de muerte, dice Juan. No se puede pedir. Tremendo. Así que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hablan de eso. Ahora vamos a la última parte, que es el texto del título del tema. La expresión conforme a sus obras está en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, en Ezequiel 36:19 dice que lo va a juzgar conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. El Señor juzga a nosotros de acuerdo a nuestras obras. Oseas 4:9, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Oseas 12:2, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jehová conforme a sus caminos y le pagará conforme a sus obras. Esa palabra conforme a sus caminos y conforme a sus obras, concretamente se refiere a Judá, tiene que ver con que, de acuerdo a la desviación y el camino y al pecado, recibe el pago. En San Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre, que es el que más conocemos, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, o sea, acumulas para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que si yo conozco la verdad, yo conozco lo que dice el Señor, y soy rebelde y sencillamente no hago lo que el Señor quiere, reiteradamente estoy violando la ley de Dios, estoy acumulando, estoy atesorando ira para el día de la ira. Eso es lo que dice Romanos, eso es lo que yo entiendo que dice el apóstol Pablo. Entonces, en estos textos, mis hermanos, hemos visto claramente que se hace bien claro la expresión conforme a sus obras, que tiene que ver con la justicia de Dios. Dios tiene en cuenta la gravedad de los pecados y el castigo es de acuerdo al pecado. Siendo que los pecados no son todos iguales, aunque es pecado, tampoco el castigo puede ser igual.
Si así lo fuera, estaría en entredicho la justicia de Dios. Ahora, si yo digo que todos los pecados son iguales, porque lo he escuchado y yo en algún momento también creí igual, yo llego a amonestar a algún hermano que está en pecado, no está, por decir algo, en adulterio, o está en drogas, o está en alcoholismo, y esa persona va a decir: pastor, usted no tiene por qué venirme a decir nada, porque usted también es pecador. Usted, de pronto me dice: bueno, usted se cree mucho, usted de pronto es orgulloso. Así que, ¿qué me viene a decir? Si de todas maneras los pecados todos son iguales. Podría servir de excusa para el pecador decir: todos los pecados son iguales, todos nos vamos a condenar, todos nos vamos a ir para el infierno, allá en el fuego. Estamos igual, pastor, ¿cierto? Así que esto es bien interesante que ciertas expresiones, aunque nosotros queremos decirla con buena fe porque queremos es no pecar. Yo sé que muchas veces como hermanos decimos: todos los pecados son iguales, porque realmente todos los pecados son aborrecibles ante el Señor. Y si yo no confieso el pecado más liviano, pues eso me va a separar de la vida eterna, ¿cierto? Entonces lo digo en ese sentido, pero otra persona lo puede tomar en otro sentido. Ahora vamos a la hermana Juana, que yo pienso que a ella nos va a definir mucho más en cuanto a eso. Está en Conflicto de los Siglos, páginas 454 y 455. Cuando la hermana Juana está hablando precisamente del juicio final, dice: los impíos reciben su recompensa en la tierra. Proverbios 11:31. Algunos serán destruidos como en un momento, mientras que otros sufren muchos días. ¿Por qué algunos son destruidos en un momento? Porque su pecado no fue igual ante la vista de Dios. Porque Él como juez sabe el castigo que merece. Quizá fue un ignorante, quizás nunca conoció. Quizá fue un muchacho de 13, 14 años que no conocía las cosas del Señor y sin embargo pues no procedía bien. Va a morir, va a sufrir menos que aquellos, la sierva del Señor dice, mientras otros sufren muchos días. Muchos días, muchos no sé cuántos. Póngale 100. Uy, ya en el fuego, terrible, ¿no? O 1000, o 5000, no sé. La Biblia no nos dice, el Espíritu lo decía tampoco. Todos son castigados conforme a sus hechos. Página 455, la hermana Juárez dice eso. Todos son castigados conforme a sus hechos. Y está refiriendo a los impíos. Dice: habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo tiene que ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Conflicto de los Siglos, página 455. Si todos los pecados fueran iguales, mis hermanos, Satanás tendría que recibir el mismo castigo que cualquiera de nosotros. Pero los de él son mucho mayores, ¿cierto? Ahora, los salvos también son recompensados conforme a sus obras. Hace muchos años que yo escuché una expresión de un predicador que estaba contando de un hermanito que le decía: pastor, con tal y que yo vaya al cielo, no importa que yo sea el barrendero del cielo. Ok. Bueno, primero que todo, no queremos hablar aquí porque todo trabajo hecho con honradez es honorable, ¿verdad? No estamos hablando mal de ningún trabajo. Todo trabajo dignifica a la persona que lo haga. Pero esta persona, sin proponerse, lo estaba diciendo una gran verdad. El apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, si no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Todos que vayamos al cielo por la gracia del Señor vamos a tener una corona. Pero muy interesante. Noten lo que dice la sierva del Señor. Dice: cuando el Señor recoja sus joyas, los veraces santos y honrados serán mirados con placer. Los ángeles se ocupan en confeccionar coronas para los tales, y sobre esas coronas adornadas de estrellas
se reflejará con esplendor la luz que irradia del trono de Dios. Así que ahora mismo posiblemente hay ángeles confeccionando algunas de las coronas de nosotros aquí. Qué hermoso, ¿verdad? Están haciéndolas, confeccionándolas para los santos, para esto, son joyas para el Señor cada salvo. La hermana sigue diciendo la sierva del Señor, esto es joyas de los testimonios tomos, página 24. Ahora otra nota, de primeros escritos, página 16 y 17. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadro perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes. ¿Cómo eran algunas? Ok, y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas estrellas. Y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Así que la corona de estrellas, la corona que el Señor nos da en el cielo, hay unos que tienen muchas estrellas, cuajadas de estrellas, mientras que otras tienen pocas. Dice, las siguen las coronas que podrían haber llevado si hubieran sido fieles, se colocarán sobre las cabezas de aquellos que han sido salvados por los siervos fieles, cuyos recursos estuvieron constantemente en uso para Dios. Cada persona en cuya salvación intervinieron añadirá estrellas a su corona de gloria y aumentará su eterna recompensa. No, pastora, el Señor nos va a recompensar a todos por igual. Pues sí nos va a dar la vida eterna, ayuda del Señor. No importa que haya la corona con una sola estrella, pero dice, añadirá estrellas a la corona de gloria y aumentará su eterna recompensa. Eso es lo que dice la sierva del Señor, aumentar su eterna recompensa. Joyas de los testimonios, capítulo 1, tomo 1, en el capítulo Lecciones sobre parábolas. Ahora, la Biblia menciona que los 144,000 tienen algunos otros privilegios. La Apocalipsis dice que los 144,000 tienen el nombre de Jesús y el de su Padre escrito en sus frentes. 2, cantan un cántico nuevo que solo ellos pueden aprender. 3, siguen al Cordero por donde quiera que va. De galaxia en galaxia, por toda la eternidad, siguiendo al Cordero, a Jesús, por donde quiera que Él va. Son privilegios que no todos lo tienen, solamente los 144,000. Último párrafo que voy a leer. No podemos decir al ambicioso, noten este párrafo, no podemos decir al ambicioso que debe dejar de serlo si quiere ser cristiano. Así que si llega un hermano que es bien ambicioso aquí, no lo critique porque es ambicioso. No tiene que dejar de ser ambicioso por ser cristiano, pero espera un poquito. Dios coloca delante de él los más elevados objetos de ambición. Primero, un manto blanco inmaculado. 2, una corona tachonada de estrellas. Un hermano ambicioso que llega a la iglesia y que dice, Señor, con tu ayuda, yo quiero tener una corona llena de estrellas. Ok, es ambicioso. Tercero, un cetro. Cuarto, un trono de gloria. Un trono de gloria. Quinto, un honor que es tan duradero como el trono de Jehová. Todos los elementos de carácter que ayudan al hombre a tener éxito y ser honrado en el mundo, el deseo irrefrenable de hacer algún bien mayor, la voluntad indómita, el esfuerzo tenaz, la perseverancia incansable, no han de ser desechados, han de permanecer y mediante la gracia de Dios recibida en el corazón, han de cambiar de dirección. Esos valiosos rasgos de carácter han de aplicarse a objetos tanto más elevados y nobles que los propósitos mundanos como los cielos son más altos que la tierra. Review Herald, 25 de octubre de 1881, a fin de conocerle, marzo 26. Así que cada hijo de Dios que es ambicioso aquí, que quiere servir al Señor, ay pastor, no, mejor no me comprometo, ¿no? Hermano, quiere hacer tal parte, quiere asumirse responsabilidad. No, pastor, más bien no me comprometo. De pronto le quedo mal. Ok.
Ese hermano está aspirando en la corona tener una escobita aquí, ¿cierto? Quiere ser solamente barrendero del cielo. No quiere tener una corona cuajada de estrellas. No quiere tener un cetro y un trono. Quiere tener una corona con la escobita. Aquí el Señor nos estimula, mis hermanos, a buscar lo que Él tiene disponible para que cada uno de sus hijos pueda alcanzar los más altos ideales que el Señor nos ha dado. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Amén. Para que las cosas que ojo no vio, ni oídos han escuchado, ni han podido ser imaginadas, puedan ser nuestras, porque hemos peleado la buena batalla, estamos trabajando con sacrificio para el Señor y acabaremos con su ayuda la carrera que nos llevará finalmente a la patria mejor. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.